En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, fortalece nuestra débil voluntad y abre nuestro corazón a la acción fecunda de tu amor, para que todo lo que en esta tarde profundicemos nos ayude, para que podamos reconocer en la historia de los patriarcas nuestra propia historia, para que a través de nuestra acogida y recepción de la voluntad de Dios podamos experimentar también el cumplimiento de sus promesas en nosotros. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la paz de la tierra. Amén. Empezamos. Génesis 36, lo vamos a pasar de largo por una sencilla razón. Génesis 36 nos trae a nosotros la descendencia de Esaú. No vamos ahora en este momento a entrar en a quién tuvo a quién, no, porque vale bien mi corazón, ¿no? O sea, son muchos nombres y ninguno de esos nombres es relevante dentro de lo que es la historia de la salvación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vendrán los hijos, la descendencia de Esaú, de las esposas que él tomó unas esposas cananeas, hititas, que fueron las que amargaron a Isaac y a Rebeca, y también tomó como esposa a, ¿dónde está aquí? Adá, que es la erudita, o Olivamá, que es la hija de Aná. Basemat, que Basemat es la que es descendiente de Ismael, ¿no? De esas esposas vendrán hijos, de esos hijos descendencia. Entonces todo el capítulo 36 habla de la descendencia de Esaú. Y de los 12 de las tribus que surgieron de Esaú: Timná, Alvá, Yetet, Olivamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mizar, Magdiel e Irán. ¿De qué nos sirve eso? De nada. Pasamos directamente al capítulo 37, cuando ya se nos habla de la descendencia de Jacob. ¿De acuerdo? Bueno, Jacob se había establecido en territorio de Canaán, donde habitaba su padre. ¿Recordar dónde estaba la casa de los patriarcas? En Hebrón. ¿De acuerdo? Cerca de Mambré, cerca de la cueva de Macpelá, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí era donde estaba la habitación, digamos, donde vivían los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, ¿de acuerdo? José tenía 17 años en aquel tiempo y pastoreaba el ganado con sus hermanos, ¿de acuerdo? Y acompañaba a los hijos de Silpa y de Bilá e informaba a su padre de lo que hacían. Normalmente el comportamiento de los hijos de Jacob en aquel momento no era un comportamiento ni más muy virtuoso que digamos. José, como tenía un corazón noble y justo, su padre le confiaba que le diera noticias de todo, y claro, José era, para Jacob era su hijo honesto, para sus hermanos que era el chivato. Entonces va generando una especie de ¿no? Entonces, claro, como Jacob veía que era justo, veía la justicia en el corazón de su hijo, era el hijo de Raquel, es que José era el preferido, ¿de acuerdo? Benjamín era muy pequeñín, ¿no? O sea, pero José era dentro de los hijos que nacieron en Harán, era el preferido. Le hizo una túnica, ¿no?, de una sola pieza para él, para mostrar su preferencia frente a sus hermanos. Era casi como un príncipe, ¿no? Como si de algún modo se significara ya que él iba a tener, ¿no?, como le pasó a Jacob respecto a Esaú, que iba a ser como un poco como el que iba a tener el dominio sobre sus hermanos, ¿no?, por la preferencia que daba su padre. Entonces sus hermanos llegaron a odiarle y a ni siquiera devolverle el saludo. Claro, eso suele pasar hoy también. Hombre, claro, por eso lo estoy diciendo. Porque hoy en día vemos cómo la envidia muchas veces, ¿no?, por el posicionamiento de ciertas personas, nos lleva a tomar esas actitudes que no son buenas a los ojos de Dios. Por eso la envidia no es buena. Eso lo aprendemos también de los hermanos, ¿no? ¿De acuerdo? José tiene un sueño. Vamos a empezar, ¿no?, con los famosos sueños de José, ¿no? Es es el patriarca de los sueños. Recuerdan que cada uno como que asume, ¿no? Isaac era de los pozos, ¿no? Por pozo por aquí, pozo por allá, ¿no? O sea, en fin, pues José es el de los sueños, ¿de acuerdo?
tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Es que también, en el sueño, él estaba atando las gavillas en el campo, ¿no? Y la gavilla que él ataba se mantenía erguida, mientras que las gavillas que sus hermanos ataban se mantenían todas como, ¿no? Y encima nos lo contaba. Entonces, claro, ¿qué significaba? Se lo contaba a los hermanos, se lo cuenta a sus hermanos, y sus hermanos, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Que todos nosotros nos tenemos que postrar ante ti? Claro, él ya evidenciaba que Dios quería manifestar su voluntad de esa manera. Él en su inocencia y en su justicia se lo contaba a sus hermanos y sus hermanos se ponían como verdes, ¿no? Tuvo otro sueño. Vi que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Madre mía, voy a estar. El sol, la luna, o sea, tus padres, las estrellas, tus hermanos, o sea, todos postrados ante ti. ¿Tú qué te crees? Entonces todos empezaron ahí como... Entonces ya había, además de por la envidia, por la preferencia de Jacob, los sueños le van llevando a él a encontrar todavía más resentimiento, más rencor en sus hermanos, ¿de acuerdo? Entonces ya le llegaban a los odios, ¿no? Llegaba al odio, esa circunstancia, le odiaban, ya era una persona despreciable, ¿no? En fin. Entonces viene el terrible acontecimiento, ¿no? Cuando José es vendido, ¿no? Por sus hermanos, ¿no? Precisamente ahora entendemos por qué lo vendieron. En realidad era su justicia y su honestidad llevaron a que sus hermanos lo odiaran. ¿De acuerdo? Todos los hermanos se fueron a pastorear los rebaños, se fueron a Siquem. ¿Recuerdan dónde estaban? Aquí, en Hebrón, en el sur. Se fueron hacia el norte, a Siquem, el lugar donde se habían establecido en algún momento, ¿no? Allí donde arrasaron a los varones, a los pobres varones, ¿no? Que estaban recuperando la circuncisión, ¿te acuerdas, no? Pues se fueron a Siquem. Entonces, le pide su padre a José, oye, yo ya sé cómo son estos, ¿no? No me fío ni un pelo, pero yo me fío de ti. A ver qué están haciendo. Sube José de la casa de su padre en Hebrón a Siquem y no los encuentra. No los encuentra. Y se encuentra una persona y dice, oye, ¿has visto? Sí, he escuchado que se iban a apacentar los rebaños a Dotán. Dotán está al norte, muy cerca de Megiddo, o sea, aquí donde está el Monte Carmelo, en la región más o menos de Israel, aquí donde está muy cerca de Samaria también, ¿no? Podríamos decir que Dotán está por aquí. Sigue su trayecto, ¿no? Sigue subiendo para encontrarse con sus hermanos que efectivamente estaban apacentando sus ganados allí y lo ven venir. Y ahí es cuando viene la maquinación. Ahí viene el preferido y el predilecto de nuestro padre, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos a echarle mano, lo vamos a matar, lo echaremos un pozo y decimos que lo devoraron las fieras, a ver qué va a pasar con todos los sueñitos que nos ha contado. O sea, tramaron su muerte. Se lo iban a cargar. Interviene Rubén. Parece que es el primogénito y el sensato, ¿no? ¿Vale? Oye, nos vamos a cargar a nuestro hermano y vamos a derramar su sangre. O sea, no hagamos esto, por Dios santo, por lo que eso significaría para nosotros. Echémoslo al pozo, a ver qué hacemos, ¿no? O sea, a ver, no, pero Rubén intercede para que no le quiten la vida. ¿De acuerdo? Muy bien, al llegar, le arrancaron la túnica, porque la túnica era símbolo ¿de qué? De preferido. De preferencia, de realeza. Así como un príncipe, entonces se la arrebatan, se le quitan esa vestimenta de una sola pieza, se la quitan y lo arrojan al pozo. Y se sentaron a comer. Estaban allí, ¿no? El pobre tirado en el pozo, allá, un pozo que no tenía agua, ¿no? Pues allí pues no sabía qué iba a pasar con su vida. Y de repente ven, ¿no? Cuando están comiendo, que viene una caravana de ismaelitas, ¿no? Vuelven a salir aquí, la descendencia de Ismael, ¿no? Esa caravana de los ismaelitas, ¿no? Eran personas que recorrían el desierto y se dedicaban al comercio. ¿Cuál era la ruta que seguían? La del creciente fértil. Ya la conocemos nosotros, ¿no? La ruta de Mesopotamia, Palestina, Egipto. ¿Bueno? Esa es la ruta de los que comerciaban, ¿no? A través, ¿no? De los grandes asentamientos de lo que llamamos el creciente fértil, ¿no? Del Oriente Medio, ¿no? En tiempos, evidentemente, de Jacob. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ven allí a esa caravana de ismaelitas que venían de Galaad, que iban bajando hacia Egipto, y dice Judá, otro de sus hermanos, ¿no? ¿Qué ganamos con matarle?
¿Qué ganamos con quitarle la vida? Más bien, vamos a venderle. Pasaron estos ismaelitas o madianitas, que también se les llama así, lo sacaron del pozo y lo vendieron por 20 monedas y se lo llevaron a Egipto. ¿Vale? Rubén vuelve, digamos, no ve a su hermano, se rasga las vestiduras, que es lo que ha pasado con nuestro hermano. Entonces tomaron o sea, ya le dijeron, no, es que lo hemos vendido a los madianitas, y les cogieron, yo creo que voy a decir a mi padre cuando me pregunte por nuestro hermano. Entonces toman la decisión de engañar a su padre, coger la túnica, le echaron sangre de cabrito y le llevaron la túnica a su padre. Oye, nos hemos encontrado esto, ¿lo reconoces? Y él, claro, ¿cómo no lo iba a reconocer si él le había puesto esa vestimenta, ¿no? Vio que estaba untada de sangre, se lamentó, seguramente a mí se lo han comido las fieras y tal, lloró amargamente, ¿no?, esa circunstancia, o sea, rehusó todo tipo de consuelo y dijo en su momento, quiero llegar de luto hasta el Sheol, donde está mi hijo, llorando amargamente por él, ¿no? Sufrimiento terrible, ¿no? Sufrimiento de perder a un hijo, sobre todo el amado y el predilecto, ¿no? Y los madianitas lo vendieron a José a un eunuco que estaba al servicio del faraón y que era capitán de su guardia, que era Putifar. Ojo, es impresionante la similitud, ¿no?, de todo el acontecimiento que gira alrededor de lo que hicieron los hermanos con José frente a lo que es nuestra visión del Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Es impresionante. De hecho, tienen la misma raíz. José y Yeshua y Jesús tienen la misma raíz, incluso. ¿De acuerdo? Y vemos, ¿no?, primero lo de la túnica, hecha una sola pieza, que es la que curiosamente lleva a Jesús el día, ¿no?, que entregó su vida por nosotros, el día de su amarga pasión. También simbolizaba su realeza, porque era el que decía ser el rey de los judíos, ¿no? Puso al final Pilato en el letrero, ¿no? No, pon que dice ser el rey de los... Lo escrito está, digamos, es una realidad profética. En José y la perspectiva de realeza que surge de esa prenda, podemos entender también lo que en Jesús representaba, ¿no? Porque él también era rey. El hecho de que fuera vendido por unas monedas, por los suyos, ¿no?, nos recuerda evidentemente, ¿no?, cómo Jesús fue vendido, ¿no?, por Judas, por uno de los suyos, de los más íntimos, ¿no? Fue vendido, ¿no?, también, ¿no?, por 30 monedas en este caso, ¿no?, a los del Sanedrín, a los sumos sacerdotes, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues, cómo también podemos leer, ¿no?, que evidentemente me adelanto a la historia, pero cómo podemos leer que después José es el que les va a otorgar la salvación a sus hermanos, ¿no? Cómo ese acontecimiento da la vuelta, ¿no?, y permite que el pueblo de Dios alcance la salvación a través del ofrecimiento del Hijo de Dios. Se contempla, por tanto, como parte del cumplimiento de la voluntad divina que sucedieran las cosas así, ¿ya? Por eso Jesús lo acepta, ¿no?, y asume, como quizás en ese aspecto uno podría ver al pobre José aceptando, ¿no?, que se manifestara de esa manera la voluntad de Dios por ser un hombre justo. ¿De acuerdo? Entonces las similitudes son extraordinarias, ¿no? No debemos dejar, ¿no?, pasar, ¿no?, que ya en José vislumbramos de algún modo, ¿no?, lo que va a acontecer en el Nuevo Testamento cuando Jesús entregue su vida por nosotros. Ya está claro, ¿no?, esta circunstancia, o sea, está José en Egipto, sus hermanos, ¿no?, pues allí en Hebrón con su padre, ¿no?, allí pues viviendo la amargura de la muerte de su hijo. Y viene la historia de Judá y de Tamar, ¿no? Es importante porque en Judá, de la tribu de Judá es donde va a venir el Salvador, ¿no? Y va a aparecer, ¿no?, curiosamente este nombre asociado a la genealogía de Jesús, ¿no? De donde, cuando se hable del origen, ¿no?, de Jesús, la genealogía, se va a mencionar que Jesús es de la tribu de Judá, ¿de acuerdo? Muy bien, Judá se alejó de sus hermanos y se fue donde vivía Jirá, una adulamita. Vio a la hija de un cananeo llamado Súa y la tomó por esposa. Tuvo un hijo a quien puso por nombre, o sea, de esa adulamita, ¿no?, de esa extranjera, tuvo un hijo al que puso por nombre ¿no? Concibió otro hijo al que puso por nombre Onán. Y concibió otro hijo al que puso por nombre Selá. ¿De acuerdo? Entonces, Onán y Selá. Y buscó, ¿no?, todo esto en Casib, ¿no?, el lugar. Judá buscó una esposa para su primogénito. O sea, ¿cuál era el primogénito? ¿No? Vamos a poner aquí para... Pues, son hijos de Judá, ¿de acuerdo? Entonces, Onán y Selá. Entonces, dice la palabra de Dios que
se comportó y desagradó a Dios con su comportamiento y murió. ¿Ya? Él le había buscado una esposa, la esposa se llamaba Tamar, ¿no? O sea que él se había unido a Tamar, ¿de acuerdo? Entonces, como él murió por portarse mal, entonces dijo su padre a Onán, que era el siguiente: tú tienes que hacerte cargo de esta mujer y tienes que darle descendencia a tu hermano. Era costumbre. En tiempo de Jesús esa costumbre también existía. Lo recordáis por el ejemplo que puso Jesús de la esposa y los 7 maridos, ¿no? Que cada uno fue asumiendo la responsabilidad de la viuda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero era para honrar la descendencia del primogénito, en el fondo, ¿no? Entonces Onán dice: yo tener hijos para que el que de algún modo sea honrado sea mi hermano, no, pues no me apetece. Entonces, ¿sabes qué hacía Onán para no tener descendencia? Lo dice la palabra de una manera tajante. Lo que hacía era derramar fuera. Dice así la palabra de Dios. Derramar fuera, ¿no? Y evidentemente no describe mal la palabra de Dios, pero todos entendemos que en la cópula, o sea que en el acto conyugal con Tamar, él se retiraba y derramaba el semen fuera de su mujer, fuera de Tamar. Y por eso Tamar nunca quedaba embarazada. ¿De acuerdo? Dios reprueba tajantemente la actitud de Onán por ser una actitud egoísta y toma la decisión de que también muere como consecuencia de su acción. Entonces, de ahí viene la palabra onanismo. ¿Qué es eso? Voy a decirles cómo se dice en latín vulgar. Coitus interruptus. Que en la moral cristiana, o sea, cuando examinamos sobre todo la vivencia de la vida conyugal dentro de lo que es el ejercicio de la sexualidad según el plan de Dios, nosotros evidentemente enseñamos que el onanismo está mal. Es un mal ejercicio de nuestra sexualidad humana, ¿de acuerdo? O sea que no puede ser considerado, porque nosotros hablamos, ¿no?, en el ejercicio de la sexualidad, decimos que todo acto sexual tiene que ser completo y que tiene que ser abierto a la vida. Tienen que darse los 2 elementos que están integrados dentro de la sexualidad como parte del proyecto de Dios, que es el aspecto unitivo y el aspecto procreativo. Y como tal, todo acto sexual debe ser completo, significa que debe darse, ¿no?, la eyaculación del hombre dentro del vaso de vidrio que es la vagina de la mujer. ¿Saben por qué el coitus interruptus no está bien dentro de la moral cristiana? Apelamos normalmente a la palabra de Dios, ¿no? Oye, pero es que esto pasó en la palabra de Dios en el libro del Génesis, ¿no? Entonces Dios no estuvo complacido en esa actitud. Entonces, dentro del ámbito de la sexualidad decimos que todo acto sexual debe ser completo y abierto a la vida, para salvaguardar el aspecto unitivo y procreativo del acto conyugal. Esa es la enseñanza de la Iglesia en la moral cristiana, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que tiene que ser completo. Completo significa que normalmente entendemos por acto completo, ¿no?, que el orgasmo, digámoslo así, del hombre, o sea, la eyaculación, tiene que darse dentro del vaso de vidrio. Uno dirá, ¿por qué utiliza la moral cristiana vaso de vidrio, no? ¿Ya? Porque el vaso de vidrio es la vagina, y porque en algún momento se nos puede llegar a ocurrir que haya un vaso indebido. ¿Ya dirán? ¿Qué? Porque no puede ser, perdón que lo diga de esa manera, ni en la boca, ni en el ano. Y podría yo añadir, no lo dice la Iglesia, pero puedo añadir la palabra potencialmente abierto a la vida. Sabemos que no todos los actos conyugales están abiertos a la vida, porque eso depende fundamentalmente del ciclo de fertilidad de la mujer. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que hay actos conyugales, ¿no?, que por su propia naturaleza son infecundos. ¿Ya? Entonces, claro, porque nuestra sexualidad no es igual al animal. Nuestra sexualidad está impregnada de libertad, de amor, ¿no? Eso quiere decir, ¿no?, que no solamente tenemos relaciones conyugales en los periodos fértiles para que haya procreación, que es donde decimos, donde salvaguardamos el aspecto procreativo, ¿no?, sino que tenemos relaciones en periodos no fértiles. ¿Y por qué tenemos relaciones en periodos no fértiles? Porque la expresión del amor a través del lenguaje de la entrega permite que la sexualidad sea también expresión ¿de qué? De amor y de comunión. ¿Y qué se salvaguarda? El aspecto unitivo. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, evidentemente, ¿no? Y se ha dicho, ¿no?,
perdón que lo diga, que hay muchas personas que aparentemente tienen la garantía de que el coitus interruptus o la marcha atrás es el mejor método para no quedar embarazada. Y resulta que no, porque normalmente, y especialmente los jóvenes, ¿no?, que son, por su juventud, tienden a ser potencialmente capaces, ¿no?, de volver a tener una relación, ¿no?, en una misma noche o lo que fuera. Entonces, claro, ha tenido ya la relación y evidentemente ha eyaculado, pero parte de ese líquido seminal queda dentro del pene. Entonces, si vuelve a tener una relación, ¿no?, aunque haya eyaculado fuera, o sea, evidentemente hay líquido seminal con el que la puede perfectamente dejar embarazada a una cría, a una chica. Entonces, como método, que sabemos que de algún modo, ¿no?, casi siempre, ¿no?, requeriría fundamentalmente que no haya una eyaculación previa y que no haya orina, porque normalmente la orina posibilita que en algún momento, ¿no?, el conducto, ¿no?, por donde va, ¿no?, el semen a la uretra, ¿no?, de algún modo se limpia y se purifica. Cuando hay una erección, normalmente el canal por donde viene la orina se bloquea para que pueda venir, ¿no?, el líquido seminal. Y cuando ya no hay erección, pasa lo contrario, ¿no?, o sea, para que pase la orina, entonces la orina limpia. Ahora, si no ha habido, ¿no?, esa circunstancia, lo más probable es que haya líquido seminal y que haya un posible embarazo, ¿de acuerdo? Bueno, yo simplemente lo digo por conocimiento y sobre todo porque el tema sale y el tema me ayuda a mí a poner uno de los elementos más importantes dentro de la educación y la formación moral de las parejas. O sea, porque estos son temas que normalmente casi nunca se tocan en la iglesia. Yo digo sobre todo porque esto a veces no se conoce, mi deber es transmitirlo y comunicarlo, y ya que la Biblia nos permite hacer dar este paso, pues lo expresamos, ¿no? O sea, que el sexo en pareja, aunque no sea para procrear, es santo y bendecido por Dios. Vale. Porque salvaguarda el aspecto unitivo del acto conyugal. Lo que tiene que ser es completo, no por el hecho de que, como ya no lo hagamos, hay que hacerlo completo. Igual, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el onanismo, ¿no? Estábamos en el onanismo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Saliendo de esta circunstancia, bueno, como Onán muere, entonces Selá, que era el último hijo que le quedaba a Judá, era todavía muy pequeño. Jacob le promete a Tamar que él le daría a Selá para que le diera descendencia. ¿Me explico? Pero va pasando el tiempo, a Jacob se le va un poco a Judá se le va un poco la cuestión que había prometido, muere la esposa de Judá. O sea, estamos con ¿no? Estamos aquí en esta historia, ¿no? Estamos con Judá, muere su esposa. Entonces, claro, pasa el duelo de la esposa. Entonces pasa, ¿no? El pobre hombre estaba así un poco, ¿no? Se murió mi esposa y tal, ¿no? Se ríe Santiago, ¿no? Bueno, entonces resulta que le cuentan a Tamar, oye, que tu marido se va con su amigo, se iba a Timná, ¿no? Al esquido de las ovejas, ¿no? Y pues va con esa realidad, ¿no? Va con ese dolor porque ha muerto y seguramente buscará consuelo. Entonces Tamar, en ese momento era viuda, normalmente cuando morían se vestían de viudas para que las identificaran como viudas. Entonces Tamar dice, no me va a dar a su hijo porque ya se le está como olvidando. Entonces Tamar, muy bien, Tamar se quita el vestido de viuda y se va al camino que iba a recorrer, ¿no? En ese momento Judá, hacia Timná, y se viste de prostituta y se hace en la entrada del pueblo. Claro, viene el pobrecito de Judá, llega y se encuentra con la chica y claro, buscando consuelo por la muerte de su mujer, está con la prostituta, ¿no? ¿De acuerdo? Que era la nuera. Él no lo sabía, él no se había dado cuenta. Entonces ella dice, pero ¿qué me vas a dar? No, yo te doy un cabrito, pero tienes que darme algo en prenda. Entonces él le deja el báculo, el bastón, el sello y el cordón que llevaba, ¿no? En ese momento Judá está con ella, y ella cuando está con él queda embarazada y se va. ¿Ya? Él sigue su camino, sigue haciendo lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Entonces cuando ya regresa, ¿no?, de su viaje a Timná, le cuentan, oye, ¿sabes que Tamar, ¿no?, la que está viuda, está embarazada, está esperando un hijo? Y él, claro, porque ¿qué era lo que estaba de por medio? La honra de su descendencia. Entonces, toda desgracia, que la quemen. O sea, claro, una fortaleza, no, que lleven y que, mejor dicho, ¿no?, hagan, en fin. Entonces, la sacan para quemarla y ella dice, muestra quién ha sido el hombre que la ha embarazado y muestra lo que llevaba.
Claro, Judá se da cuenta que él es el padre y al final, pues mira, o sea, se salva. Tiene, ¿no? Judá reconoció sus prendas. Esta es más inocente que yo, puesto que yo no le di, reconoce que él no le había dado a su hijo Selah y que por eso no tuvo más relaciones y en realidad nunca tuvo más relaciones con ella, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera Tamar dio descendencia a Judá. Y es curioso, ¿no?, que dentro de la genealogía de Jesús nos vayamos encontrando este tipo de situaciones, que la descendencia se dé a través, ¿no?, del contacto de su padre, ¿no?, de Judá, del padre de los chicos, con esta chica haciéndose pasar por prostituta, ¿no? Porque aparecen los dos, Judá y Tamar aparecen en la genealogía de Jesús. Lo dice claramente, de Tamar Judá engendró al descendiente. Eso estaba que todo seguiría. previsto, Sí, padre. es como si estuviera previsto, ¿no?, que se diera de esa manera, ¿de acuerdo? Judá es la promesa. O sea, el descendiente sería Perez. ¿Cómo se llamaba la mujer de Judá? No tenemos el nombre, en la Biblia no aparece. Sabemos que era una adulamita que había sido dada en matrimonio gracias a una amistad que tenía en un amigo suyo, ¿no? Era un cananeo, hija de un cananeo. Sabemos el nombre del padre, pero nunca se menciona la esposa, sino que se asocia curiosamente la descendencia a su nuera, que se acostó con él para darle la descendencia. El descendiente de la dinastía, ¿no?, de la dinastía de Judá sería Perez, ¿de acuerdo? O sea, el hijo que nace, Perez. También mellizos, ¿no? Salió primero Perez y luego Serac, ¿de acuerdo? Perez y Serac. Perez y Serac, los hijos de Tamar, De Tamar y Judá. ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego Tamar con quién se unió, ¿no? ¿No? O sea, porque la descendencia seguirá con sus hijos, ¿me explico? Entonces, en la palabra de Dios no dice la esposa de Judá, ¿no? ¿Me explico? Sino dice Judá se unió a Tamar y tuvo a... Y ahí sigue la descendencia, cuando se habla en la genealogía de Jesús, ¿de acuerdo? Este nos lo ha... Entonces, Perez y Serac. el pequeño de Génesis, el pequeño de No, que había venido. no, Selah no. Selah No, no. esto lo dice ahí. Perez Es lo que centra en y Serac. Ahora, ¿qué les puedo decir, no? Que ahí se acaba esa historia, no sabemos nada más, ¿no?, acerca de esa genealogía. Ahí ya, cuando termina esta historia, entramos ya con José en Egipto y ya nos centramos en la historia de José. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, José en casa de Putifar. Bueno, empezamos con los líos. No, bueno, José era una persona, como hemos dicho, ¿qué entraña José? Nobleza, justicia, ¿sabes? Era un hombre justo. Muy bien, hombre justo. Entonces, llega a ser un hombre muy afortunado. A ser un hombre muy afortunado, se gana la confianza de su amo Putifar, que lo pone como jefe y administrador de su casa, sacándole un alto rendimiento a todo lo que hacía, porque todo lo que hacía le salía bien. Es como si tuviera la estrellita, ¿no? Todo le salía bien. Entonces, claro, se ganaba el favor de todo el mundo y Putifar lo tenía ya, pues eso, ¿no?, al mando de todo, e iba progresando, iba dándose cuenta que iba saliendo hasta que aparece la esposa de Putifar. Y la esposa de Putifar dice que José tenía muy buena presencia, que era un hombre esbelto, ¿no?, digámoslo así, y se enamora de él. Y le empieza a pedir, quiero acostarme contigo, quiero acostarme contigo, quiero acostarme contigo, quiero acostarme contigo. Y José, como cualquier varón de aquí, no, firme, ¿no? Cierto Santi, no me líes. No me líes. Sí. En fin, no, porque sabemos que era justo, y como era justo, le decía a ella, a ver, ¿cómo puedo hacer yo esto si tu marido me ha puesto a mí al frente con la confianza que me ha dado? Por Dios, mujer, sácate eso de la cabeza. Pero ella, ahí, obsesionada y cabezona, que tenía que acostarse con él, Y entonces al final, a que en algún momento los siervos se van, quedan ellos dos solos. Entonces ella lo coge y le rapa, le quita le rapa, ¿no?, la ropa que tenía. Y él sale corriendo, ¿no? Sin ropa. O sea, sale corriendo. Como puede, con la capa es con lo que se queda, ¿no? Con lo que se queda, sí. Entonces ella grita, llama a todo el mundo y le cuenta a sus siervos que José había intentado abusar de ella y que ella la había cogido y que él se había escapado y que ella se había quedado con esto. Y eso llega a oídos de Putifar. Claro. Sí, está muy Lo mandan al final con una gran cólera, no normal que no lo mató, pero lo mandan a la cárcel real, o sea, donde estaban todos los enemigos del rey.
¿Ya? O sea, que todo eso que en un principio eran bendiciones y tal, de repente se encuentra José en la cárcel. Muy bien. Entonces, viene una circunstancia, ya estando en la cárcel, dice la palabra de Dios que empieza a ganarse también el favor del carcelero, porque claro, como todo le iba bien, pues era una persona, ¿no? Pues así, ¿no? Afable, una persona justa, una persona bondadosa, y empieza también a ganar fama y prestigio dentro de la cárcel, le dan un poco la administración, y llegan dos presos. El copero del rey y el panadero del rey, ¿de acuerdo? Vienen porque tuvieron algún problema con el rey y tal, y estando en la cárcel, tanto el copero como el panadero tienen sueños. Entonces cuentan los sueños que han tenido y José se los interpreta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Entonces el copero sueña, ¿no? O sea, lo que sueña el copero es que habían 3 sarmientos que echaban yemas, que florecían y sus racimos se convertían en uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano, exprimía las uvas y se la daba al faraón. ¿Eso qué significa? Bueno, que en 3 días habrá un juicio para ti, en ese juicio resultarás inocente y volverás a poner la copa del faraón en tu mano y Dios te bendecirá. Y dice el panadero, ¡ay, qué bien! Yo le voy a contar el mío. Pues yo soñé. Dice el panadero, yo soñé que habían 3 cestas de pan sobre la cabeza y que la que estaba en la de arriba, las 3 cestas, esa le gustaba mucho al faraón, ¿sabes? Y pues de repente vinieron 2 pájaros y se la comieron, ¿no? ¿Y qué significa este sueño? Le dice José, mira, en 3 días te van a juzgar, te van a condenar, te van a colgar de un árbol. Y se cumple. Se cumple. Claro, el copero había dicho que, ¿no? Que si eso era verdad, que iba a interceder ante... Bueno, se lo había pedido José. Habían llegado al acuerdo de que si eso era así, le favorecía, que él iba a hablar en su favor frente al rey, ¿no? Evidentemente para que lo sacaran de la cárcel, pero el copero se lo olvidó. Se lo olvida y sigue su vida como si nada, ¿no? Y José sigue en la cárcel. Luego vienen, ¿no? Los sueños del faraón 2 años más tarde, que es donde ya va a venir, ¿no? El encuentro de José con el faraón, ¿no? Entonces el faraón está soñando, de repente está en el Nilo y hay al lado del Nilo 7 vacas hermosas y gordas que pasían, dicen el juncal, o sea, gordas, así, todas esbeltas, ¿no? Y que de repente salieron 7 flacas, así todas decrépitas, ¿no? Y se comieron a las gordas. Estaban flacas. Estaban flacas. Un poco Benito Tanasio, ¿no? Para que me entiendas, ¿no? Un poco así. Se despertó un poco así, un poco agitado, y volvió a dormirse. Y sueña con las espigas. 7 espigas rebosantes, repletas, llenas, y de repente aparecen, ¿no? 7 espigas que, digamos, que eran delgadas y que estaban abrazadas por el solano, que quiere decir, ¿no? Que eran todas, ¿no? Secas, y se tragan y se comen, ¿no? A las espigas. Entonces él se queda así un poco y manda a llamar a todos los sabios, a todos los que tenían conocimiento para que le explicaran el sentido del sueño, porque lo había sentido muy profundamente, y nadie daba respuesta frente a eso. Nadie sabía, no entendemos, no sabemos a qué. Entonces el copero escucha la comer. ¡Ay! El tío de los sueños, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Que yo me acuerdo, ¿no? Del tío este y le cuentas ahí todo lo que me ha pasado. Y fíjate que cuando tú nos enviaste a mí y al panadero, que en paz descanse, ¿no? Pues resulta, ¿no? Que le dijimos lo que habíamos soñado, nos dijo y sucedió exactamente como era. Tráigame a José. Y se lo traen a la presencia del faraón y es cuando él cuenta el sueño, ¿ya? El sueño, señor faraón, consiste en que eso es el mismo sueño. Tiene una única significación los 2 sueños. Y se trata de 7 años en los que habrá abundancia, riqueza, etcétera, 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 ¿ya? Que vendrán, ¿no? De 7 años de un hambre, una escasez que harán olvidar los 7 años de abundancia. Entonces yo te digo a ti, ¿no? Que lo que hay que hacer ahora es, en estos años de abundancia, recoger, almacenar, para que tengamos provisiones en los 7 años en los que vamos a pasar hambre. ¿Ya? Entonces necesitamos a una persona sabia, inteligente, que sea capaz, ¿no? De tener esa finura, esa sabiduría para poder gestionar todo esto. ¿Y quién podría ser el que José ahí? Todos dicen,
Pues Claro, ¿quién más ir sino este, que es el inteligente, el sabio, el que conoce mejor que todos los sabios? Entonces, curiosamente y providencialmente, el faraón lo pone a la administración de esa tarea, porque es el que considera más idóneo para llevar a cabo este trabajo. ¿Vale? Entonces, le devuelve la dignidad, lo saca de la cárcel, lo pone como un príncipe en la segunda carroza real, todos tenían que arrodillarse ante su presencia, le pone un anillo, que le da realeza. Curiosamente empieza a cumplirse el sueño que había tenido con sus hermanos, ¿no? Le devuelven la dignidad real, ¿ya? Y empieza ahí donde le dan a su esposa, Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, que es de la que tendrá sus 2 hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Senat, sí. Asenat, es la esposa. Bueno, muy bien. Asenat. José salió a recorrer todo el país de Egipto, tenía 30 años en aquella ocasión. La tierra produjo abundantes granos y frutos durante 7 años y él recogió el alimento, lo almacenó, hizo graneros, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo, vamos, él empezó a medirlo, pero ya, como era abundancia, pues ya se desmadró eso. No, o sea, no había, estaba sobremedida todos los ámbitos de almacenamiento. Todo el mundo, pero estás loco, ¿no? ¿Para qué alma? En fin, pero él seguía, ¿no? Almacenada, ¿no? Si se sobrepasan, no hay problema. Hacemos otros y llenamos. O sea, la administración, ¿no? Un poco entre mundo. Pero él ahí, ¿no? Bueno, después vinieron los 7 años de hambre. Y cuando vinieron los 7 años de hambre, en todos los lugares había hambre. Pero en Egipto no, porque en Egipto había, ¿no? Había abundancia, ¿no? Llegó el hambre al pueblo y le aclamó al faraón que encargó entonces que José administrara todo lo del grano. Y de esa manera, pues, todo el mundo empezó a escuchar, en medio de toda esta hambre, en medio de esta necesidad. ¿Saben dónde hay grano? En Egipto. ¿Y quién escucha esto? Los hermanos. Jacob. Sus hermanicos. Porque también ellos estaban viviendo ese drama. Su padre y sus hermanos estaban viviendo esta realidad, ellos no sabían todo esto. Y claro, vinieron un momento de la escasez, tenían medios porque eran ricos, tenían posesiones, tenían servidumbre, tenían ganados, entonces toman la decisión de decir, pues hay que ir a Egipto, ¿no? A buscar, a comprar granos, lo que aparece ya en Génesis 42, que ya estamos por aquí, cuando Jacob se enteró del grano, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis ahí? Porque claro, estaban todos ahí, no tenemos grano, no tenemos que... Pero ¿por qué estáis ahí? Bajad a Egipto, todos a sus 10 hijos, menos a Benjamín. No hay le pasar alguna desgracia como le pasó con José, ¿no? Entonces van los 10, se queda Benjamín con su padre, ¿no? Entonces llegan allí, llegan desde la región de Canaán y se presentan ante José. Mis hermanos. No lo reconocen porque estaba ataviado, ¿no? Evidentemente vestido casi como un faraón, ¿no? Llegan allí todos humilditos, ¿no? Fíjate tú, ¿qué tal? Entonces le empieza a indagar, ¿no? Bueno, ¿y por qué venís aquí? ¿Sois espías que venís a ver? No, somos gente buena, súper maja, venimos de Canaán, tenemos a nuestro padre, tenemos a un hermano pequeño, ¿sabes? Le contaron todo. Entonces él dijo, vale, muy bien, así que tenéis un hermano pequeño. ¿Y dónde está ese hermano? Pues para que yo voy a corroborar si es verdad lo que me decís. Devolveos a vuestra tierra, llevad evidentemente el alimento y estas cosas, y pues cuando volváis, me traéis a vuestro hermano pequeño, y así sabréis que no me estáis mintiendo. Su padre no quería soltar. Mi padre no quería soltar, vamos, ni loco. ¿Sabes? Entonces dejan como fianza a Simeón, que se queda en Egipto, y se devuelven todos los demás hermanos a la casa de su padre. Y le cuentan, fíjate tú, pues sí, mira, y encima de todo, cuando vienen de regreso, la primera noche abren los sacos, ¿no? Para darle de comer al ganado y se encuentran todo el dinero que llevaban. O sea, les habían dado el grano más el dinero. Entonces, esto es seguramente una forma, se han equivocado. O sea, vamos, ellos decían, no, lo que quieren buscar es nuestra ruina. Están buscando la forma de cogernos, ¿no? O sea, porque claro, ¿cómo nos dan dinero? Entonces, cuando llegan a casa, le cuentan absolutamente todo, ¿no? Cuando le cuentan todo eso a su padre, pues su padre dice, no, después de todo lo que me contáis, a mi hijo no se lo lleváis, vamos, ni loco, me lo lleváis allí. Entonces claro, ellos ya habían tomado la decisión de no bajar, pero el hambre arreciaba, o sea, pensaron que a lo mejor, ¿no? Y el otro allí, pues claro, Simeón. el pobre allí, entonces dicen, no, tenemos que regresar. Entonces Judá es el que le dice a su padre, yo pongo la cara
yo pongo la cara y todas las maldiciones, ¿no?, que vengan a mí, tú dame al pequeño que yo lo cuidaré. Además, ¿de qué nos sirve si vamos a morir de hambre? Preferible que vayamos allí y que allí hay grano, ¿vale? Entonces vienen el viaje de regreso y llegan a la presencia, ya les prepara el mayordomo de José, les prepara la casa, viene, ¿no?, la comida, ¿no? El corazón de José al ver a su hermano de sangre, ¿no? O sea, no hacía otra cosa que llorar, ¿no? Se retiraba de su presencia en muchos momentos, ¿no?, que está hablando con sus hermanos y ya no puede más porque es una persona sensible. José es muy sensible, ¿eh? Una persona muy sensible. Se retira de ellos y si llora amargamente y luego regresa, ¿no?, para seguir con toda esa realidad. Bueno, entonces habla sobre esa situación, habla con sus hermanos, este es el pequeño, muy bien, comen todos, muy bien, regresar y tal y pascual, ¿no? Entonces les llenaron otra vez los sacos, todo parecía contento, todo había quedado arreglado, no tenemos ningún problema con este hombre, y se devuelven, pero astutamente José pone su copa en el saco de Benjamín, ¿ya? Cuando ellos se van a su alcance los siervos. ¿Cómo le habéis hecho esto a vuestro amo, a mi amo, que él os trató tan bien, os acogió, os dio de comer y os habéis robado la copa No, nosotros, no, que muera aquel donde encuentren la copa, ¿no? Y empiezan a revisar y en la de Benjamín. Entonces regresan, ¿no? Allí, no, por Dios, no, mira, os devolvemos todo, mirad que Entonces ya hay un momento, ya en esa situación tan álgida, donde José ya no aguanta más. Y donde explota y da un alarido, un grito de dolor tremendo y les dice, pues yo soy José, soy vuestro hermano. Y todos se quedan. El que vendiste. Y ojo, porque lo que aquí dice José a partir de ese momento es lo que a mí me parte el corazón de esta historia. Porque José en ese momento les dice, no os aflijáis. Vosotros pensáis que me habéis hecho un mal, ¿no?, porque me habéis vendido a los egipcios. Pero yo os digo que esto es una bendición, porque si no me hubieras vendido a los egipcios, yo no podría estar aquí para salvaros la vida. Eso, vamos, es para que te... ¿Sabes? Que él podía haberse vengado de sus hermanos. Que no gana. O sea, pudo haber, ¿no? Pudo haberse desquiciado y pudo haberlos hecho muchísimo mal. Además, podría obrar, según la mentalidad de su tiempo, obraría en justicia. Devolvería lo que ellos le habían hecho. Y sin embargo, se manifiesta en la nobleza y en la justicia de él. O sea, ese acto de misericordia y compasión, ¿no?, por el que de algún modo, ¿no?, él ve que todo lo que ha pasado por voluntad de Dios. Díganme si esto no es un aprendizaje para nuestra vida. Sí. ¿Cuántas veces ante circunstancias que no entendemos, circunstancias que pasan, a veces desagradables, cosas que uno muchas veces, pero ¿por qué me tuvo que...? Y desgraciado que me... Bueno, no sabemos hasta qué punto, ¿no? En medio de esa realidad Dios está manifestando un proyecto de salvación en tu vida o en la vida de los tuyos, ¿no? Dios permite las cosas por algo. Y se manifiesta su divina voluntad, de tal forma que en ese aspecto tenemos que tener una confianza absoluta, ¿no?, en Él. Igual, ¿no?, como lo decía ahora, ¿no?, una estupenda visión, ¿no?, una especial revelación que nos muestra los sentimientos de Cristo hacia nosotros. ¿Y por qué Él se entregó? ¿Por qué? Por cumplimiento de la voluntad de Dios. Vosotros pensáis que vuestros pecados son los que me han llevado a la cruz, ¿no? Pero fijaos que gracias a eso yo puedo, ¿no?, hoy devolverles a vosotros la salvación. O sea, es una forma de poder, ¿no?, como sanar incluso nuestra propia historia. ¿Ustedes creen que los hermanos no sufrían como consecuencia de eso? En muchos momentos la palabra de Dios lo dice. Esto nos está pasando porque el Señor nos está castigando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Y José lo escuchó. Ellos hablaban en hebreo, él hablaba evidentemente con un traductor para que no se dieran cuenta que era José, y él escuchaba y entendía todo, y por eso lloraba amargamente. Él veía el sufrimiento de sus hermanos. Claro, él veía también, exacto, el arrepentimiento y el dolor por haber hecho eso con su hermano. Y Él les devuelve a través de eso su misericordia y su compasión. Esto es algo muy bonito, ¿no? En este capítulo, el capítulo 44, ¿no?, del libro del Génesis, ¿no? Muy bien. Sigo el recorrido. Cuando José se da a conocer, ¿no?, pues evidentemente, ¿no?, pues viene ese momento estupendo en el que abraza a sus hermanos, los besa, sobre todo a Benjamín, ¿no?, que es el hijo de sus entrañas, ¿no? Entonces, claro, es un momento conmovedor, ¿no?, de cómo la misericordia trae consigo ese momento tan bonito, ¿no?, de comunión, ¿no?, de los hermanos que son sanados en el interior de su corazón. A Benjamín, pues eso le retribuye, pues, un montón de bendiciones y estas cosas. Y al final, ¿no?, pues
manda a sus hermanos con todo eso y con el dinero, o sea, no les cobra nada, ¿sabes? Claro. Y los manda para que le digan a su padre que José está vivo. ¿Ya? Mientras tanto, ya de todo esto se entera el faraón. ¿Ya? ¿De acuerdo? Le dijeron la noticia, él no lo creía, ¿sabes? No lo creía, pero al ver, ¿no? el carro, las provisiones y todo lo que había, dijo, jolín, entonces es verdad, ¿mi hijo está vivo? Pues claro, Israel emprende el viaje desde Hebrón, hasta aquí, desde Hebrón hasta Memphis, que es donde se encontraba, ¿no? En ese momento José, al amparo del faraón. Un viaje bastante largo, ¿no? Un viaje que lleva, ¿no? A que él llegue allí, ofrece en Berseba sacrificios, ¿no? Aquella noche, ¿no? Dios le dice a Israel, o sea, en esa noche cuando él bajaba, ¿no? Bajaba desde Hebrón, pasando por Berseba. En Berseba tiene una manifestación de Dios donde Dios le dice a él, le señala, ¿no? Lo que va a acontecer. Le dice, hey, no temas bajar a Egipto. ¿Por qué? Porque está saliendo de su tierra, la tierra de la promesa, ¿no? Él no quería salir de ahí ni loco. No temas bajar a Egipto porque te constituiré allí como un gran pueblo. Te haré subir y José cerrará tus ojos. Se puso en camino, subieron los carros, se llevaron todas las riquezas acumuladas en Canaán y se fueron para Egipto. ¿Cuántos bajaron a Egipto? Hay una lista de todas las personas que bajaron. En total, 70 personas, contando a Jacob, sus mujeres, los hijos y los hijos de sus hijos. ¿Cuántos fueron de la tierra prometida a Egipto? 70. ¿De acuerdo? Está listado, ¿no? Con Rubén y sus hijos, Simeón y sus hijos, Leví y sus hijos, Judá y sus hijos, Isaacar y sus hijos, Zabulón y sus hijos, ¿no? Gad, en total, Lía, eran 33 de la parentela de Lía, de la de Silpá 16, de la de Raquel 14. ¿De acuerdo? Perdón, de la de Silpá 16 y de más José, con Egipto, con Manasés y Efraín, 14. O sea, en total 70. De Bilá eran 7, ¿de acuerdo? Pero en total bajaron 70 personas. Toda la parentela y la familia. No vamos a enumerar pues eso porque tampoco tiene sentido hacer la enumeración de los nombres, simplemente para decir cuántos bajaron. Sobre todo va a ser importante para decir cuántos salieron en el Éxodo y cuántos vamos a contar en el libro de los números cuando lleguemos allí de los que iban peregrinando hacia la tierra prometida, ¿no? Muchísimo más, ¿ya? O sea, que se cumple esa promesa, ¿no? Que iba a bendecir, que iba al pueblo de Israel en Egipto. Llegan allí, llegan todos hasta Gosén, al norte de Gosén está en el norte en la desembocadura del río Nilo, o sea, por aquí mismo estaba, Memphis estaba por aquí, ¿no? O sea, más o menos, todo este territorio, ¿no? El territorio de Gosén, ¿no? Estaba al norte, ¿de acuerdo? Gosén, sí, al norte de Egipto, ¿de acuerdo? José salió al encuentro de su padre, al verlo, pues ya el encuentro del hijo con su padre, la emoción, ¿no? Madre mía, ¿no? Mi hijo está llorando, ahora puedo morir después de ver tu rostro, ¿no? O sea, en fin, ¿no? Dan las noticias al faraón, si os preguntan, dice José, ¿no? Con astucia, si os preguntan, ¿no? ¿Vosotros qué sois? Dice que sois ganaderos. Porque a los egipcios, digamos, los ganaderos los despreciaban. Entonces, ¿por qué José lo dice? Porque si despreciaban, ¿no? a esta parentela que acababa de llegar, no se iban a unir unos con otros. No iban a buscar, los egipcios no iban a buscar los hijos de las israelitas, ¿no? Hombre, los hijos de Israel sabían perfectamente ya por historia que no se tenían que unir a mujeres extranjeras, ¿no? Pero la garantía que les da José es cuando os presenta ante Faraón ¿y qué hacéis? Ganadero. Idos a... Por favor, idos todos al territorio al territorio de donde van a Gosén, ¿no? Donde se van a... Entonces, el faraón permite que puedan desarrollarse allí. Tenía 130 años Jacob cuando llegó a Egipto y salieron de su presencia y se instalaron todos ahí, muy cerca de Ramsés, ¿no? Donde eso he dicho, ¿no? O sea, en esta zona, en la parte norte, ¿no? Casi donde estaba asentada la cultura egipcia, ¿no? Esta parte de Alto Nilo, ¿de acuerdo? Muy bien.
Israel se estableció en la región de Gosén, allí se arraigaron y se multiplicaron y vivió 17 años más. Si a los 130 años llegó, ¿de cuántos murió? A los 147, ¿no? Llamó a José, pon la mano bajo mi muslo y jura que actuarás conmigo con misericordia y fidelidad, no me entierres aquí en Egipto. José juró enterrarlo en el sepulcro de su familia, que estaba ¿dónde? Cerca de Mambré, en la famosa cueva de Macpelá. Muy bien. Entonces Israel se dejó caer sobre la cama. Entonces le dijeron a José que su padre estaba muy enfermo, estaba a punto de morir, le lleva a sus 2 hijos, que son Manasés y Efraín. Se reanimó, dijo Jacob a José, el Señor se me manifestó en Luz, o sea, en Betel, y me dijo, te haré crecer, te multiplicaré, bla, 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 bla. Tus 2 hijos han nacido en Egipto, pero serán míos, serán para mí como por Rubén y Simeón. Y en aquel momento, ¿no? La descendencia que tengan ellos será como si fuera tuya. Es una bendición que le da su padre para con sus hijos. Entonces, está ya la bendición, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque cuando Él los bendice, ¿no? Él quiere que bendiga a Manasés, o sea, Él los pone de tal forma que el Padre bendiga, ¿no? Que el Padre bendiga a uno de ellos, ¿no? ¿Sabes? Pero el Padre decide cruzar los brazos y los bendice en forma de cruz. Y volvemos nuevamente a esa tesitura. No es el que pensamos nosotros, es el que quiere Dios. ¿Y esto cuántas veces se ha dado en la historia de la salvación? Continuamente. Sí, continuamente. ¿De acuerdo? O sea, y es el proyecto de Dios al final, no es en el que pensamos, ¿no? O sea, Él quería que bendijera a uno y al final Jacob bendice, ¿no? Le da la bendición de la descendencia al otro, ¿de acuerdo? Entonces, dice, ¿no? José tomó a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda y se los acercó. Jacob extendió su derecha hacia Efraín y la izquierda hacia el otro. Entonces, al final bendice a Efraín, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, adrede cruzó los brazos porque era el primogénito. Jacob bendijo a José. Dios, que ha sido mi pastor, bendiga a estos muchachos. José quiso cambiar la posición de las manos de su padre, pero él lo rehusó. Lo sé, hijo mío, el mayor será grande y se convertirá en un gran pueblo, pero con todo el menor será más grande que el mayor. Y se vuelve a reiterar, ¿no? Esa circunstancia. De tal forma que es Dios el que de algún modo asegura a través de ese gesto su bendición hacia la descendencia. Y ya está. Entonces, la bendición de Jacob a sus hijos va en Génesis 49, nos quedan 2 capítulos. Génesis 49, la bendición de los hijos, no tiene mayor relevancia porque es su padre que está a punto de morir y bendice a los suyos, solo que en esa bendición, la bendición que le hace a Judá es muy importante para nosotros, sobre todo por la simbología. Vamos a escuchar la de Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza, vigor, primero en dignidad y tal. Hierves como el agua, pero no predominarás, porque subiste al lecho de tu padre y mancillaste mi tálamo. Porque recordáis que la vez pasada habíamos culminado la clase hablando de Rubén se había unido a Bilhán. Entonces, como consecuencia de ese pecado, digámoslo así, en la bendición de su padre, no predominarás. A Simeón y a Leví, vosotros sois instrumentos de violencia, que no me una a sus decisiones ni asista a su asamblea, pues por su cólera asesinaron a muchos hombres y por capricho desjarretaron toros. Maldita su cólera, furor, porque es violenta y cruel, los dispersaré por Israel. Oye, ¿cuándo fueron Simeón y Leví violentos? Cuando mataron a todos los que se habían circuncidado. Muy bien. Y eso también había hecho sufrir a Jacob, también contrario a la voluntad de Dios, y tuvieron que pagar el precio, ¿no?, de su infamia. ¿De acuerdo? Llega Judá. Te alabarán tus hermanos, pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, ante ti se postrarán los hijos de tu padre. Eres cachorro de león. ¿Saben? En el sentido, ¿no? El león es el animal por excelencia que representa siempre la realeza, ¿no? O sea, cuando está el león con su ¿quién se acerca ahí? O sea, un león que defiende a su cachorro. No me acerco ahí, vamos ni loco. O sea, nadie se acerca porque saben, ¿no? Como que, y la posición como es, ¿no? Como Defensa, claro. está ahí como de quién, vente a ver si nadie se acerca ahí, ¿no? Nadie la hace, ¿no? En fin. Entonces, no se apartará el cetro y el bastón de tu mano hasta que venga aquel a quien pertenece. Ata tu asno a una cepa, a una parra tu pollino, porque tanto el asno como el pollino eran símbolo también de realeza, ¿no? O sea, los reyes tenían un pollino real, o sea, un asno real, ¿no? Lavas en vino su vestido y sus ojos como el vino, sus dientes como la leche. Entonces, esta bendición de Judá tiene 2 elementos de reflexión neotestamentaria. La primera de ellas es cuando se hable de Jesús, ¿no? Y se hable de Jesús como el león de la tribu de Judá. Hablando entonces de qué? De la realeza que ya su padre Jacob, ¿no?, le confiere a su hijo en la bendición, diciéndole que todos sus hijos se postrarían ante él. Entonces, en esa bendición ya que se prefigura
la realeza de Cristo, de la dinastía de Judá. Judá. Y también la figura de Jesús como el león de la tribu de Judá, acerca de lo que era el Mesías, Rey y Salvador, ¿no? Todo encaja en las figuras que nosotros tenemos acerca el león de la tribu de Judá. Cada una a su manera. Sí, claro. Lo cantaremos el día de la resurrección. El león, de eso se canta el día de la resurrección. Eso es tremendo, ¿no? Porque la bendición sobre Judá es la única tribu que permanece en plena tribulación de todo pueblo joven del destierro. Ella es la que mantiene, Sí. y en base a ella están sus hermanos. En base a esa promesa se sostiene el pueblo. El pueblo. Es la esperanza de que el pueblo vuelva a resurgir, en realidad, en virtud de una promesa, que evidentemente tendrá otros elementos que se van a integrar, la de Natán, en tiempo de David, ¿no? Y las promesas de restauración en tiempo del profeta, ¿no? Pero en verdad esta bendición es muy importante en la historia de la salvación, así como la figura del asno y el pollino que está asociada a la realeza, porque cuando vamos a hablar de esto, no solamente es un signo de humildad, en un pollino, porque normalmente que yo siempre he escuchado, ¿no?, al sacerdote cuando predica, claro, porque humilde se sentó en un pollino, en un asno, no en un Mercedes, en fin, ¿no? Está bien, tiene esa significación de humildad, pero visto desde la perspectiva del Antiguo Testamento, en realidad es signo de realeza. Entonces, ¿qué es lo que están reconociendo? ¿Quién está entrando a Jerusalén? Mesías, Rey y Salvador, ¿de acuerdo? Entonces ya lo veremos el próximo domingo. Justo en esa entrada es donde termina la promesa. ¿En la entrada? Cuando entra Jesús, ya, ahí termina la ahí. promesa de Judá y entra... Y es realización, claro. Es realización plena. Ahí en Jesús termina la descendencia. Ya sí. O sea que a partir de ese momento, la descendencia somos nosotros. ¿No? Los que creemos en Él, los que estamos unidos a Él a través de la fe por el bautismo. Sí, ya lo he visto. Bueno, muy bien. Ya está. Entonces, le dice otras cosas a otros hijos, a Zabulón, a Dan, a Gad, a Aser, a Neftalí, en fin. Pero lo importante de todo esto es la bendición de Judá. ¿De acuerdo? Muy bien. Y los bendigo a cada uno con una bendición propia. Me voy a reunir con mis padres en la cueva que está junto al campo de Florelitita, en Macpelá, frente a Mambré, y allá están sepultados Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, y allí también sepulté a Lía. O sea que ya se dice, ¿no?, que también Lía estaba enterrada en Macpelá. ¿Raquel dónde está? En Belén, en Efrata. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¡Ay, tantos nombres! ¡Ay, tanta gente! Muchísimo. Bueno. Expiró y fue a reunirse con los suyos. Luego se habla de la sepultura de Génesis 50, la sepultura de Jacob, toda la comitiva que se va, ¿no? Todos los hijos, ¿no?, dejando los niños seguramente con las mujeres y los ganados en Egipto, suben hasta Hebrón, hasta Macpelá, y allí entierran a Jacob junto a sus antepasados, donde va a reunirse con los suyos, en el Sheol, ¿no?, que era como el seno de los justos, que aquí ya tiene una simbología, ¿no?, para que lo tengamos en cuenta, la palabra Sheol, ¿no?, el lugar donde van los justos del Antiguo Testamento, ¿no?, ¿vale? Donde está porque el Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? O sea, donde están todos ellos, en ese aspecto se dice aquí, en el Sheol, ¿de acuerdo? Ahí fue donde fue Jesús, cuando se dice en el credo que bajó al ar. Muy bien, muy bien. A donde estaban los justos del Antiguo Testamento, muy bien. Muy bien, terminan allí. Todo el cortejo que sube, ¿no? Lo llevaron hasta Macpelá, fue el entierro. Los hermanos de José temieron que tras la muerte de Jacob su hermano tomara represalia, ¿no? Ya no está nuestro padre, a ver si todavía sentía miedo, todavía sentía un poco como... Y al final pues José se echó a llorar y a sus hermanos se posaron ante él. Aquí nos tienes como esclavos, no temáis, yo estoy en lugar de Dios. Vosotros planeasteis un mal y Dios planeó el bien. Vuelve a reiterar, ¿no?, cómo se lee, ¿no?, el acontecimiento en clave de salvación, ¿no? Para que nuestro pueblo fuera numeroso, yo os alimentaré a vosotros y a vuestros hijos. Les consoló hablándoles al corazón, y José vivió en Egipto y llegó hasta los 110 años. Vio a los descendientes de Efraín hasta la tercera generación, a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre sus rodillas. O sea que, como se dice, ¿no?, en el ritual del matrimonio, vio a los hijos de sus hijos. O sea, es una bendición, porque eso significa que es larga vida en esta tierra, ¿no? Entonces Dios le bendijo y murió. Y José dijo a sus hermanos: moriré, pero Dios os visitará sin falta y os hará subir nuevamente a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Hizo jurar a sus hermanos que cuando Dios
les permita volver a la tierra prometida, que se llevarían sus huesos, ¿no? Pero al final quedó José embalsamado en un féretro en Egipto, y ahí termina el libro del Génesis. Con toda la familia, todo el pueblo de Israel concentrado aquí. Con bienes, posesiones, mujeres, ganado, etcétera, etcétera. Sabiendo que la tierra de la promesa era Canaán. Entonces, José es el eslabón que nos permite entender por qué el pueblo está en Egipto cuando empiece el libro del Éxodo, ¿no? Que será la siguiente etapa que vamos a ver. El libro del Éxodo es apasionante. Si el Génesis es extraordinario por su riqueza histórica, por todos los elementos, ¿no? Toda la simbología y tal, el Éxodo es otro libro espectacular, con mucha simbología, con muchos signos, con mucha tela que cortar.